dijo el Señor allá en el lugar secreto. Pero hay una manifestación especial en nuestras vidas cuando estamos juntos alabando al Señor. A ver, dice Jesús, donde estén dos o tres, y aquí yo estoy en medio de ellos. Amén. Una cosa es tener al Señor en nosotros y otra cosa es tener al Señor en medio de nosotros. Amén. Y cuando nos reunimos a alabar y a bendecir el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros. Amén. Es posible incluso que nosotros, por nuestra quizás tosudez, por nuestra necedad, nos hagamos insensibles al Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente. Es posible eso, que de alguna forma hagamos mella en nuestro espíritu, en nuestra alma, y no experimentemos al Señor. Pero cuando vamos a una reunión como esta, inevitablemente el que está en una reunión como esta tiene una experiencia con el Señor. Amén. Tiene una experiencia con el Señor, porque ahí el Señor no está actuando internamente, sino está actuando en medio de ellos, de forma externa. Amén. Y esta mañana yo le enviaba un mensaje y le decía, este debería ser el día más importante de toda nuestra semana. Debería ser el momento más esperado, más anhelado. Amén. Debería ser el momento que con más gozo e inquietud yo debería esperar. Así como me preparo para otras cosas, debería prepararme aún más para un tiempo como este cada domingo. ¿Por qué? Porque es mi encuentro con el Señor. Amén. Es mi encuentro con el Señor. Es Dios manifestándose en medio de su pueblo. Amén. En el nombre de Jesús. Imagínense que uno se prepara para ir a una encuesta laboral. ¿Sí? Uno se prepara para ir a la oficina. Uno se prepara el día de su cumpleaños. Algunos el día de su cumpleaños se levantan bien temprano y se dan un baño y se visten y se sientan a esperar los obsequios. ¿Sí o no? Esperar a ver cómo me viene el desayuno, con qué me viene el almuerzo, a ver cómo va a ser la torta, ¿sí? Los regalos que vienen por ahí, etcétera, etcétera. Las palabras de agradecimiento, de reconocimiento, etcétera, etcétera. Imagínense si es así cuando es el cumplimiento del año de alguien, ¿cómo debería ser para nuestro encuentro con el Señor? Era tan importante en la antigüedad que los creyentes le llamaban el día del Señor. No era cualquier día, era el día del Señor. Y ese día era especial, ese día era único. Amén. Ese día había gozo, disfrute, esperando ese día. Amén. En el nombre de Jesús. Muy bien, por allá en el año 1843, un 11 de noviembre, un escritor y poeta danés llamado Hans Christian Andersen publicó un libro, un cuento infantil. Ese cuento se volvió un clásico universal, un clásico que se lee en todas las culturas y en todas las historias. De hecho, es prácticamente imposible que toda persona haya tenido un encuentro con esa historia. Es la famosa historia de una granja donde un granjero puso un huevo en medio de los patos. Y cuando la pata incubó los huevos y salieron los polluelos, dentro de los patos había un pato extraño. Un pato anormal. Era un pato más grande, era un pato cabezón, era un pato de patas muy grandes, era un pato torpe. Y el resto de los animales de la granja comenzaron a rechazar a aquel patito. De hecho, el título que se le puso a este cuento fue El patito feo. Pasaron los tiempos y el patito fue recibiendo el bullying de toda la granja. Todos lo rechazaban.
Él no podía ir a la par de los demás. Todos de alguna forma lo excluían. Y él fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y en el pasar del tiempo no dejó de crecer. Un día estando en la laguna, se miró su reflejo en el agua y se dio cuenta que no era un pato, que era un cisne, que era una de las aves más hermosas de la creación. ¿Sí? Y usted conoce esa historia muy bien. ¿Sí? Es la historia del patito feo. Así hay cosas que al inicio no son muy bonitas, pero que al final resultan ser hermosas. Este es el caso de la iglesia. Este es el caso de la iglesia. Muchos de alguna forma rechazan la iglesia. Muchos se van de la iglesia. Muchos ponen a la iglesia a un lado. ¿Por qué? Porque la consideran fea. Porque no les parece. Porque no llena sus estándares. Porque no es como les gusta. No se ve como ellos quieren. Sin embargo, la Biblia dice que la iglesia aún no es un producto terminado. Muchos ignoramos esto. La iglesia no es un producto terminado. Es como el patito feo que está en proceso de su plenitud. Amén. Está en proceso de su plenitud. Estamos hablando de la iglesia y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué pensamos cuando pensamos en la iglesia? Cuando vemos en la Biblia, recordamos que Jesús dio algunos seudónimos acerca de la iglesia. Se refirió a la iglesia como con algunos nombres en particular. Cada nombre de esos tiene una significancia para Jesús. Jesús dijo: la iglesia es mi cuerpo. ¿Hablando de qué? Hablando de la funcionabilidad de la iglesia. Él dijo: la iglesia es mi esposa. ¿Hablando de qué? Hablando de su compromiso con ella, de su pacto. Él dijo: la iglesia es la familia de Dios. ¿Haciendo referencia a qué? Haciendo referencia a la relación, al parentesco que tiene con la iglesia. Él dijo acerca de la iglesia es mi viña. ¿Hablando de qué? Haciendo referencia a la productividad que la iglesia tiene para con él. Él habló de la iglesia refiriéndose a ella como un rebaño. ¿Por qué? Porque la iglesia es vulnerable, es dependiente. De la única forma que la iglesia está segura, el único defensor y cuidador de la iglesia es Jesús. Amén. Pero Jesús también habló de la iglesia como una casa que está en construcción. Amén. Mientras una casa está en construcción, no es del todo bonita. No está del todo bonita. Él dijo: es una casa que está en construcción. Amén. Es decir, está en crecimiento, está en perfeccionamiento, está en edificación. Y el texto donde habló lo vamos a leer, está en Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 19. Y no quiero dar detalles de todo el texto, solamente me voy a enfocar en esa palabra de Jesús: edificaré mi iglesia. Dice la palabra de Dios, versículo 13 de Mateo capítulo 16, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Dice la Biblia que en un momento del ministerio de Jesús, Jesús de alguna forma confrontó a los discípulos con esta pregunta. Le dijo, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Cuál es la opinión de la gente? ¿Saben? Por lo general, si usted quiere saber qué concepto la gente tiene de usted, no se lo pregunte personalmente a la gente. Pregúnteselo a otros que conocen a la gente. Porque a veces la gente de manera personal no es tan sincera, tan transparente para decir lo que piensa de nosotros en nuestra cara. Amén. Y Jesús hizo esto. Ahora, después que Jesús le hizo esa pregunta, le preguntó, ¿y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen de mí? ¿Qué piensan ustedes de mí? Y dice que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el ungido del Señor, tú eres el Mesías. Amén. Tú eres el rey que había de venir. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto a lo que has concluido no es algo de tus ideas. Lo que has entendido no procede de tu mente finita. Es una revelación de parte de Dios el Padre. Amén. Y él le dice, así como tú dices que yo soy el Mesías, yo te digo a ti, tú eres Pedro. Y le dijo, y sobre esta roca que has dicho, yo edificaré mi iglesia. Amén. Ahora, podemos ver que Jesús dice que la iglesia es algo que necesita ser edificada. Amén. Necesita ser edificada, necesita ser construida, necesita ser erigida, necesita ser levantada, necesita ser fabricada. La iglesia no es algo espontáneo que solo surge de la nada. La iglesia necesita que se trabaje en ella. Amén. Para ser edificada. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 10, dijo, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este fundador de iglesias y experto en iglesias que era el apóstol Pablo, él dijo, yo como un maestro constructor, dijo, yo puse el fundamento, yo eché las bases, pero de ahí encima alguien construye, alguien edifica, alguien levanta, alguien hace crecer. Amén. Él dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando la historia de los primeros creyentes, dice que cuando el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo y perseguía la iglesia, dice que de alguna forma la iglesia estaba oprimida. Ahora después Pablo se convierte al evangelio, al Señor. El Señor se le aparece, se le revela, él entiende, él se rinde al Señor y se une al grupo de los cristianos. Amén. Ahora dice el capítulo 9, versículo 31 del libro de los Hechos, que durante ese tiempo entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y dice, y eran edificadas. Amén. Eran edificadas. Dice, andando en el temor del Señor y acrecentados, fortalecidos por el Espíritu Santo. Amén. La iglesia es algo que necesita ser edificado, que necesita ser construido. Amén. En el nombre de Jesús. Jesús utiliza
la metáfora con respecto a la iglesia de una casa en construcción. Jesús utiliza la metáfora de un edificio en construcción. Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, cuando hablamos de construcción, debemos inevitablemente hacernos una pregunta. ¿Qué necesitamos para construir una casa? ¿Qué necesitamos? Si la iglesia es una edificación, entonces yo puedo tomar esos elementos que se necesitan para una construcción de forma que pueden ser aplicables a la iglesia. Entonces me pregunto, ¿qué se necesita para edificar una casa? Para construir una casa, ¿qué necesitas? Muy bien, para construir una casa necesito tener un terreno. ¿Cuál es el terreno? El terreno soy yo. Amén. El terreno eres tú. El terreno es tu corazón. Amén. El terreno es la palabra del Señor en tu corazón. La revelación que tuvo Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo. Amén. Tú eres el Señor. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres el Rey de los Reyes. Amén. Para construir una casa se necesita un terreno. Y escúcheme esto. Entre tanto, la persona no tenga una revelación de la autoridad y del señorío de Jesús, no puede ser edificado como iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús debe ser el Señor. Amén. Y ese es el primer paso. Alguien puede estar en la iglesia y alguien dice: yo estuve en la iglesia muchos años y escuché miles y miles de mensajes. Ay, no, pero eso no hizo nada en mi vida. ¿Sabes por qué no hizo nada? Porque no tenía la revelación del señorío de Jesucristo en su vida. Amén. Por eso hay gente que habla tan desmedidamente de la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la revelación del señorío de Cristo en su vida. Por eso Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Cuál era la roca? La roca era lo que había dicho Pedro. Pedro dijo: tú eres el Cristo. Sobre esa roca, sobre esa declaración que tú has dicho, sobre eso yo edificaré mi iglesia. Podemos ver que entre los discípulos, el primero que tuvo la revelación del señorío, de la autoridad de Jesús, fue Pedro. Amén. Fue Pedro. Amén. Entonces, necesitamos un terreno. ¿Qué otra cosa necesitamos para edificar una casa? Necesitamos tener un plan. Necesitamos tener un plan. No se puede construir así por así. No se puede, bueno, vamos a pegar bloques por aquí, vamos a tirar esto por acá, y uno se pregunta: ¿y dónde van las habitaciones? ¿Y dónde queda el baño? ¿Por dónde va a ser la puerta de entrada? ¿Por el frente? ¿Por dónde? ¿Y las ventanas? No, estamos construyendo, no hay nada. Para construir necesitas tener un plano, necesitas tener un modelo, necesitas tener un proyecto. ¿Sabes cuál es el proyecto de la iglesia? El proyecto de la iglesia es que cada uno de los miembros de la iglesia sean como Jesucristo. Ese es el modelo. Que cada uno de nosotros llegue conforme a la plenitud de Cristo. Amén. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 29, él le dijo: porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen
de su Hijo. Amén. El proyecto, el modelo, lo que se espera con cada miembro de la iglesia es que sea igual a Jesucristo. Amén. No es parecer físico, no en cara, en brazos o en piernas, no. Que tenga una fe genuina como la tenía Jesús. Que tengamos una fe como la que tenía Jesús. Que tengamos un conocimiento certero, un conocimiento correcto, adecuado. Amén. No que tengamos chiripas en la cabeza, no. Que tengamos el conocimiento que es adecuado. Y la otra cosa es que tengamos un carácter aprobado. Amén. Dice la Biblia que seamos perfectos. Y aquí la palabra perfecto no significa sin error, sino significa maduros, cabales, personas con criterio propio, con lo que respecto hacen y piensan. Amén. Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 28, dijo: queremos presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Amén. El objetivo de la iglesia, de nosotros, debe ser que cada uno de los que componen este cuerpo seamos presentados delante de Dios perfecto, sin tacha, amén, sin arruga, sin carnalidad, sino perfectos. Amén. En el nombre de Jesús. Si vas a construir, necesitas un terreno. Si vas a construir, necesitas un plano. Si vas a construir, necesitas materiales. Necesitas bloque, arena, cemento. Necesitas materiales. Necesitas hierro, cabilla. Necesitas cables. Necesitas tuberías. Necesitas materiales. Pues, ¿cuál es el material que necesitamos para edificar la iglesia que eres tú? ¿Cuál es el material que necesitamos para edificar la iglesia que soy yo? La Biblia lo dice. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Cuál es el principal recurso que necesitas para ser edificado? ¿Cuál es el principal recurso que necesitas para crecer? Para que la obra de Dios se desarrolle en tu vida. La palabra del Señor. La palabra del Señor, porque ella es útil. Amén. Ella te enseña, ella te instruye, ella te corrige, ella te redarguye. Y sabes, la palabra de Dios tiene el atributo tan especial que te dice las cosas y no te hace molestar. Amén. Es posible que alguien te diga las cosas y tú te sientas molesto por eso. Pero cuando es la palabra de Dios que te lo dice, uy, no me llamó perro, pero me enseñó el hueso. ¿Sí? Amén. La palabra de Dios. Escuché a alguien una ocasión que dijo: yo no quiero ir más a la iglesia. Yo estoy cansado de escuchar sermones. Yo me pregunté, yo dije: ¿qué concepto tiene ese alguien de los sermones? De lo que se habla en la iglesia. De alguna forma ignora que cuando estamos juntos, Dios, el Señor, está en medio de nosotros. Amén. Está en medio de nosotros. El 16 de abril del 1521, un monje católico llamado Martín Lutero se rebeló contra el catolicismo.
Y dice que fue presentado ante la dieta de Worms en Alemania. Fue presentado delante del rey, fue presentado delante del papa, fue presentado delante de los ministros de la Iglesia Católica y le dijeron: tienes que retractarte de lo que estás diciendo, de esas ideas revolucionarias que no aceptas, que nosotros cobremos para perdonar pecados, que no aceptas que los miembros de la familia paguen el perdón de los pecados de sus muertos, que no aceptas nuestras virgencitas y nuestras estatuitas y nuestras indulgencias. Tienes que retractarte. Y Martín Lutero se levantó en medio de ellos y dijo: no quiero retratarme ni puedo, a menos que sea por el convencimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es superior a las autoridades y a las tradiciones de los hombres. Amén. El cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Esa permanece para siempre. Por eso esa debe ser nuestro manual de fe y de práctica. ¿Qué crees? Creo lo que la palabra de Dios dice. Y cuando crees lo que la palabra de Dios dice, entonces eres libre. Entonces tienes vida eterna. Entonces Dios se la cumplirá tarde que temprano. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Qué haces? Hago lo que la palabra de Dios dice. Y cuando tú crees y haces lo que la palabra de Dios dice, entonces tú estás siendo edificado como una casa del Señor. Amén. Por eso es que es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos para construir una casa? Muy bien, tengo el terreno. Muy bien, tengo el plano. Tengo los materiales, tengo los recursos. ¿Qué más necesito? Necesita que hayan obreros allí para edificar esa casa. Amén. Necesita que haya gente que eche nivel, que tire pala, que cargue bloque. Necesitas obreros, porque aunque tengas todo eso, no podrás edificar a menos que tengas obreros. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? El libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11, el Señor dice, el apóstol Pablo allí dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Escuche esto: para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuáles son los obreros? ¿Cuáles son los obreros que trabajan edificando la iglesia? Bueno, los líderes que están en la iglesia. Amén. Los líderes que están allí de manera sobrenatural. Dios utiliza a los hombres para edificar a otros hombres. Amén. Como dijo alguien, Dios con una mandíbula ganó una batalla, la mandíbula de un burro. Y después dijo: ¿qué no hará con un burro completo? Amén. ¿Sabes qué es lo que sucede? Sucede que a veces nosotros ponemos la vista en los obreros y no ponemos la vista en el que está detrás de los obreros. Amén. Es posible que nosotros en nuestra trayectoria de vida cristiana nos hayamos conseguido con obreros que para nosotros no calificaban como obreros. Obreros que de alguna forma no eran muy duchos, no eran muy buenos en el trabajo. No tenían, quizás no llenaban todas mis expectativas. Quizás no eran obreros de alguna forma perfectos, pero ellos hacían lo que podían. Y hoy nosotros estamos aquí, y cuando miramos hacia atrás podemos ver
¿cómo la obra de aquel ignorante obrero pudo hacer que yo hoy sea lo que sea en los caminos del Señor? Amén. ¿Por qué? Porque en la edificación de su iglesia Dios utiliza obreros, utiliza hombres. Amén. Incluso nos utiliza los unos a los otros. En la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 11, Pablo dice: animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Amén. Cuando venimos a la iglesia, cuando nos reunimos, cuando compartimos con otros hermanos, a veces recibimos trato, recibimos palabras, recibimos maltrato, incluso que sirven ¿para qué? Para que nosotros crezcamos y seamos edificados como iglesia del Señor. Amén. 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 Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están siendo edificados como iglesia para el Señor? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito su nombre. Ahora, eso no es todo lo que necesitamos. Eso no es todo lo que necesitamos para construir una casa. No es todo lo que necesitamos. ¿Sabe? Es posible que incluso muchos de nosotros nos quedamos hasta allí. Incluso muchos de nosotros nos quedamos hasta allí. Pero te pregunto, si tienes el terreno, si tienes el plano, si tienes los materiales y si tienes los obreros, ¿tienes la casa hecha? ¿Qué se necesita hacer? ¿Sabe lo que se necesita hacer? Se necesita trabajar. Se necesita poner en práctica todos esos recursos. Se necesita acción. Amén. Se necesita acción. Amén. Se necesita levantarse temprano, recoger agua y comenzar a palear, a cargar, a sudarse, a veces hasta tarde de la noche, porque estamos construyendo. ¿Sabe una cosa? Hoy por hoy nosotros disfrutamos lo que en otro tiempo no se disfrutaba. En años atrás, años 1800, años 1700, años 1600, incluso en el primer siglo, los obreros eran pero muy pocos. Se dice que John Wesley, cuando murió, ya era un anciano de 80 y tantos años. Y dice que cuando él tenía 82 años, comenzó a quejarse porque ya no podía predicar 11 sermones el día domingo. Predicaba en 11 iglesias el día domingo, con 82 años. Comenzó a quejarse porque no podía leer la Biblia como la leía antes. ¿Sabes por qué pasaba todo eso? Porque no había la cantidad de obreros que hay hoy. No había la cantidad de recursos que hay hoy. Cuando algún obrero iba a enseñar la palabra, tenía que traducirla del griego a su lengua para poder explicarla. Porque no habían versiones como nosotros tenemos hoy. Estaban solamente las originales en griego. ¿Sí? Muchos no tenían la Biblia así como la tenemos nosotros. Tenían rollos y papiros. Y eran rollos grandotes y tenían que revisar. Imagínense usted si trabajaban de día y dejaban la noche para estudiar, para revisar la escritura. Tenían que hacerlo a luz de lámpara. Los recursos eran muy pocos en tiempo antiguo. Ahorita no, ahorita hay muchos recursos. Pero ¿cuál es el problema? Hay poca acción. Ahorita nosotros nos hemos vuelto especialistas en homilética. Ahorita, en este momento, usted puede ir a su teléfono y conseguir más de 100 predicadores diferentes. Pero ¿qué sucede?
sucede que la iglesia no está creciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos poner en acción el plano, los recursos y la labor de los obreros. Amén. Necesitamos poner en acción lo que el Señor dice. El Señor dijo allá en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 26, Él dijo una parábola. Él dijo, el que escuche estas mis palabras y las pone en práctica, lo consideraré igual a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted conoce el resto de la historia. Y vinieron las lluvias, y crecieron los ríos, y soplaron los vientos, y esa casa estuvo firme. ¿Por qué esa casa estaba firme? Esa casa estaba firme porque esa casa tenía el plano, tenía los recursos, tenía los obreros y los puso en acción. Pero si yo tengo todo y no tengo acción, no tengo nada. Y eso es lo que pasa. Amén. Eso es lo que pasa. Para que la iglesia sea edificada, se necesita que nosotros pongamos en acción lo que recibimos de Dios. Amén. Lo que recibimos de Dios. ¿Sabe? El año 1997, el 9 de julio, bastaron solamente 51 segundos para que el Liceo Raimundo Martínez Centeno y la Escuela Valentín Valiente se fueran abajo, con un terremoto de 7 puntos en Cariaco, estado Sucre. Murieron 73 personas. No se cayeron las casas, no se cayó nada, solamente un liceo y una escuela y muchos niños. Cuando vinieron los especialistas a analizar por qué pasó todo esto, consiguieron que el trabajo se había hecho de mala manera. Tuvieron todo, pero no lo pusieron de manera correcta. Yo no sé usted, pero para nosotros debería ser súper importante cada palabra que el Señor le da. Cada palabra que el Señor me da, cada enseñanza que el Señor me da. ¿Por qué? Porque vendrán las lluvias, vendrán los ríos y soplarán los vientos. Y el hecho de que mi construcción, la edificación que Dios está haciendo en mí, se mantenga firme, depende de que el trabajo se haya hecho correctamente. Amén. Se haya hecho correctamente. La iglesia es un lugar para crecer. Esta reunión es un tiempo no solamente para regocijarnos, para deleitarnos en su presencia, sino también es un tiempo para que mi fe sea edificada. No sé usted, yo llegué a la iglesia, me afirmé en la iglesia cuando tenía 25 años, pero el crecimiento que he tenido como persona, como hombre, como esposo, como padre, como ciudadano, ha dependido de lo que he practicado, que he recibido de Dios en su iglesia. Amén. Por tanto, este tiempo debería ser un tiempo importante para mí. ¿Por qué? Porque estoy siendo edificado. Porque vine a edificarme. Amén. Soy edificado cuando adoro. Soy edificado cuando sirvo. Soy edificado cuando tengo comunión con mis hermanos. Y soy edificado cuando escucho la palabra de Dios dada por medio de sus obreros. Amén. Y allí yo debería de tener una agenda de notas, mi lápiz y mi cuaderno, y comenzar a escribir. ¿Por qué? Porque vine fue a crecer. Vine fue a ser edificado. Vine a recibir una palabra que tengo que poner en mi vida, que tengo que aplicar, que tengo que sacar provecho. Amén. ¿Para qué? Para hacer una mejor construcción para el Señor. Amén. A veces el tiempo de domingo
para nosotros es un tiempo para cumplir. Vine a cumplirle a Dios. Aquí estoy. Vine a cumplir. ¿Sí? Vine el domingo. Comencé, llegué a la hora. Traje mis ofrendas. Aplaudí y también canté. Algunas cosas dije amén de las que dijo el predicador. Ya le cumplí a Dios, me voy tranquilo. No, debería ser un tiempo donde yo vine a aprender. Donde traje mi cuaderno para tomar mis notas. ¿Sí? Donde tengo mi plan de acción después que salga de aquí. ¿Qué voy a hacer con todo esto que el Señor me dijo? ¿Qué voy a practicar? ¿Cómo lo pondré en práctica en mi trabajo, en mi familia? A ver, ¿cómo lo voy a probar? Cuando la gente dice, no, ya estoy cansado de sermones, no me sirven de nada. ¿Sabe por qué lo dicen? Porque no los ponen en práctica. A ver, no los ponen en práctica. Porque imagínense cuánta enseñanza o cuánta palabra no nos habrá dado Dios. Cuánto material hemos de alguna forma desaprovechado. Es así como cuando uno va a construir y comienza y va una cantidad de cemento y esto y lo otro, y después resultó que lo agarró la noche y dice, no, y eso, bótalo. Lo botó, no lo aprovechó. La iglesia es un lugar para ser edificado. A ver, para crecer. A ver, para levantarme, para hacerme mejor persona. ¿Sabe? Usted me hace cada día mejor persona. Cada día mi fe de alguna forma avanza más. Porque usted me edifica, usted me anima. Sus palabras de alguna forma obran en lo que Dios está haciendo en mí. A ver, ¿cómo hacemos para sacar el máximo de provecho a todo esto? ¿Cómo hacemos para que mi estadía en la iglesia sea lo más beneficiosa para mí? ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Consigo algunas cosas. Número 1, tema a Dios. El temor a Dios es clave en esto. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor a Jehová. Y cuando la Biblia habla de temor, no habla de miedo. La Biblia habla de respeto. Cuando habla de temor, la Biblia habla de honra. Amén. La Biblia habla de darle el lugar que le corresponde a Dios. ¿Dónde? En su vida. Amén. En su vida. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro dijo, tú eres de Cristo. Él podía decir, tú eres el Señor. Y cuando estaba diciendo eso, estaba diciendo, tú tienes todo el derecho, toda la autoridad sobre mi vida. Tú puedes disponer de mi vida cuando tú quieras. Amén. Es clave que nosotros demos el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas para ser edificados. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, entonces usted puede tomar aquella palabra del apóstol Pablo cuando dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada por el Señor. Amén. El Señor está aquí. Amén. Está hablando. Amén. Lo que está diciendo, me lo está diciendo a mí. Amén. Y de aquí debo salir con un compromiso, porque quien me está hablando es Dios. Amén. Dios me está hablando. Ajá, se le fue la dirección. Todo está bien. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa puedo hacer para aprovechar al máximo y ser edificado en la obra del Señor, como iglesia del Señor? Decida crecer. Decida crecer. Eso no es algo así, solo. No. Es algo que depende del corazón
de cada uno de nosotros. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, un tiempo cuando en el pueblo de Dios no había rey y la religión estaba vuelta a un desastre. Ellos estaban cautivos en Babilonia. Y dice que un sacerdote levita, escriba llamado Esdras, tomó una decisión. Dice Esdras capítulo 7, versículo 10, que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, que Esdras decidió y preparó su corazón. Amén. Nosotros debemos preparar nuestro corazón. Es una actitud del corazón. Amén. Debemos decidirlo. No va a ser algo que va a salir así. Ay, no sé. No sé qué me pasó. Hoy amanecí más espiritual. Me llegó, tengo una revelación. No sé, no quiero pecar. Ay, ¿qué tengo? No sé qué me pasaría. No será así. El apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo. Amén. Yo me pongo en sacrificio. ¿Sí? Él decía, tráeme el capote, tráeme los escritos, tráeme los pergaminos. Amén. ¿Sabe? Para yo hacer lo que hoy hago, fue una decisión que tuve que tomar. Y un precio que pagar. Para comenzar, yo no tenía vida de enseñar la palabra de Dios. De aplicarla, yo no tenía vida de esto. Y tuve que decidir hacerlo. Amén. Así cada uno de nosotros debe tomar la decisión de crecer. Este año tengo que ser mejor cristiano. Amén. Este año tengo que conocer más la Escritura. Tengo que ser mejor adorador. Tengo que experimentar más a Dios. Tengo que vivir más en santidad. No es recrearme, es disponerme a crecer. Es disponerme a ser sensible al Espíritu. Lo que tú quieras, Señor. No es que el Señor no hable, es que nosotros cerramos nuestro corazón para ser edificados. ¿Qué otra cosa debo hacer? Practica lo que recibes de parte de Dios. No sé usted, pero esta palabra es para mí. ¿Sí? Esta palabra es para mí, yo me la llevo y la aplico. Y veo, le busco la forma de cómo aplicarla. Santiago dijo en el capítulo 1, versículo 22, él dijo, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. No solamente oidores. Y dice, engañándoos a vosotros mismos. Alguien que oye la palabra, pero no la practica, es alguien que se está engañando a sí mismo. Se está metiendo coba a él mismo. ¿Sí? Es como que yo me paro en un espejo y diga, ay, yo soy lindo, hermoso, lo más bello. Mira esos cachetes, qué lindo. ¿Sí? Practique lo que recibe de Dios. Procure en el nombre de Jesús. Amén. Y esta es la última. Busque a alguien a quien pueda beneficiar con la forma como Dios le ha estado tratando. Con aquello que está recibiendo. ¿Sabe? Cuando Jesús dijo, hagan discípulos, no solamente lo estaba diciendo de una manera dinámica para que la iglesia creciera, para que hubiera más creyentes, sino que también cuando tú eres responsable de alguien a quien tienes que enseñar, eso demanda de ti que tú crezcas, que tú seas mejor. Amén. ¿Por qué? Porque el maestro aprende dos veces. Aprende cuando él lo recibe y aprende cuando él lo enseña. Amén. ¿Quieres ser edificado? Teme a Dios. Dale el lugar que debe tener. ¿Quieres ser edificado? Decídelo en tu corazón. Hazlo parte de tu agenda. Hazlo parte de tus planes. Este día voy a apartar por lo menos media hora para leer. Para leer un libro, para conocer de teología. Quizás para escuchar un mensaje, para tomar notas.
Voy a hacer un tiempo de mi día, de mi semana, para cosas que practicar. Estoy luchando contra los malos pensamientos. Voy a procurar una forma de ver cómo me deshago de esto. Aplicar la escritura, disciplinar a mi mente a pensar de una forma. Estoy luchando contra, qué sé yo, contra las malas palabras, contra el orgullo, contra la vanidad. Haga su plan y hágalo parte y decida hacerlo. Practíquelo, practíquelo, practíquelo en el nombre de Jesús. Y busque a alguien a quien usted pueda enseñar, a quien pueda mentorizar, a quien pueda dirigir en el nombre de Jesús. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 15, le dijo: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando te ocupas en animar, en enseñar, en exhortar, en leer la Biblia, en conocer la palabra de Dios, dice que los que están a tu alrededor se darán cuenta que algo está pasando contigo. Amén. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. ¿Estás creciendo? ¿Estás siendo edificado? ¿Estás avanzando en el reino del Señor? Pues quien puede testificar o corroborar eso son aquellos que están a tu alrededor, aquellos que te conocen. Puedes decir: wow, es mejor, está mejorando, se le mira. Amén. En el nombre de Jesús. La iglesia es un lugar para crecer. La iglesia no es un producto terminado, está creciendo, está siendo edificada. Amén. Está siendo edificada. Mire, yo he predicado esto. ¿Cuántas veces lo habré predicado? Pero cada vez que voy a la Escritura, de alguna forma el Señor muestra otras cosas. ¿Y saben lo que dice eso? Estoy siendo edificado. Estoy siendo edificado. Amén. En el nombre de Jesús. Aceptémonos los unos a los otros en la realidad que no somos un producto terminado. La Biblia dice que cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados. Ahí nosotros vamos a ser vistos. Amén. Dice en Filipenses que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aceptemos que todos estamos en un proceso. Amén. Todos estamos siendo edificados. Amén. Pero nosotros debemos de alguna forma colaborar en el crecimiento, en el avance. Amén. En el proceso, en el crecer en el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El anhelo de mi corazón es que si el Señor viniere en estos días, viniere estando nosotros juntos, yo pueda presentarme delante de Él y decirle: Señor, esto fue lo que me dijo mientras estuve allí. Esto fue lo que le hablé. Y ahí están, Señor. Ahí están. Ahí están. Perfectos. Ahí están. Le hablé, le dije. Vinieron los ríos, soplaron los vientos, cayó la lluvia. Y ahí están, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.